Muy buenas noches, mi nombre es Julián Darío Guzmán Ramírez, soy estudiante de primer semestre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, docente Jairo Hernán Díaz Arias. Vamos a iniciar explicando qué es la archivística. La archivística se considera una ciencia porque tiene un objeto de estudio que son los archivos, tiene un campo de acción y tiene un método para investigar ese objeto de estudio. Es el método científico que comprende la hipótesis, la observación, la experimentación y la teoría. Se basa principalmente en dos principios, los únicos dos principios que existen en la archivística, se llaman los principios de oro, y son el principio de procedencia y el principio de orden original. El principio de procedencia fue creado por los holandeses a finales del siglo XIX debido a la gran cantidad de documentación contable que ellos manejaban y generaban, puesto que ellos eran navegantes. Esta información tenía que ser organizada y no mezclada con la de otros navegantes y otros comerciantes, y se creó el principio de procedencia, que consiste en que cada generador de información es el que conserva, custodia y tiene la disponibilidad de la información propia en cuanto se necesite. El principio de orden original, ¿en qué consiste? En que todo documento que es generado debe tener una respuesta. Al tener una respuesta, se deben organizar en el orden natural en que fueron creados, del documento más antiguo al documento más nuevo, hasta finalizar el trámite. El principio de procedencia podemos traerlo a la gestión documental actual y podemos hablar del manual de funciones y los organigramas. ¿Por qué manual de funciones? Porque en el manual de funciones nos dice qué actividad laboral va a cumplir el funcionario que está desarrollando la actividad y si le corresponde a él o no. Si le corresponde la función que debe, la actividad laboral que debe cumplir, él debe conservar la información, él debe custodiar la información y él debe tramitar la información. El principio de original, ¿en qué consiste? Consiste en que si un documento tiene ingreso a una empresa, a una entidad, a una institución, generalmente hay respuesta. La respuesta va colocada en el orden natural, cronológico, ordinal, onomástico, geográfico, etcétera, en que se ha ido creando. La mejor forma de comprender el principio de orden original son los manuales de procedimientos. Manuales de funciones, manuales de procedimientos se relacionan directamente con el principio de procedencia y el principio de orden original. ¿Qué es la archivística? Es la ciencia que estudia el conjunto de conocimientos exactos y controlados de los archivos. Abarca la instauración, la conservación, el contexto, la organización. El fin de todo esto, llamado archivística del servicio de los usuarios, es la conservación, custodia y disponibilidad de la información para cuando el usuario la necesite. Podemos tomar la palabra usuario como el mismo archivista, la misma entidad, los ciudadanos, o sea, el cliente interno y externo es el usuario de este tipo de información. Contribuye a la historia de la administración. La archivística y la historia están relacionadas directamente. La archivística, el señor Tanodi, que es uno de los mayores teóricos de esta rama de la ciencia, habla de que es una disciplina. Sin embargo, otros autores, otros estudiosos del tema lo hablan como ciencia, como explicó anteriormente, porque hay un objeto de estudio, una metodología y un campo de acción. El señor Tanodi lo toma como una disciplina debido a que se lo toma como una rama, una ciencia auxiliar, una disciplina auxiliar de la historia, de la paleografía, de la ciencia de la información. Sin embargo, debido a la poca teoría que hay, está todavía esa pequeña discusión. La injerencia. El campo de acción de la archivística se basa en el estudio de aplicación de sus principios teóricos. A la hora de arreglar los fondos documentales, solamente existen dos principios, dos maneras de hacerlo, por procedencia y por orden original. No existen tres ni cuatro, solamente dos. Que se tomen las unidades documentales simples, complejas o compuestas, porque complejas lo llama el Archivo General de la Nación, pero los funcionarios últimamente han cambiado el nombre a compuestas, aunque esa palabra no ha sido todavía, como es, digámoslo, instaurada por el Archivo General de la Nación de Colombia. Y también existen las unidades documentales híbridas, que es la parte electrónica con la parte física, o la parte video, o la parte digital, o la parte virtual. La gestión de documentos. La gestión documental fue
inventada por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Existió un flujo documental inmenso, producto de tanto trámite que hubo para la resolución de la guerra. La parte administrativa es el engranaje que mueve la parte operativa en cualquier circunstancia, empresa, institución, etc. Este volumen documental tenía que ser organizado de alguna manera, por eso en esa época se crea el ciclo vital de los documentos y las fases del archivo, del archivo que comprende el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Se habla de un expurgo. A nivel básico, muy básico, se piensa que el expurgo es solamente retirar los soportes repetidos en soporte físico, el papel químico, los ganchos, las notas, etcétera, etcétera. Pero el expurgo va más allá de eso. El expurgo entra a hacer una valoración documental que el archivista debe realizar. Esa valoración debe ser delicada. No solamente retirar las copias, la copia puede ser producto de un trámite y una norma dentro de la institución. En la disposición final de los documentos, el retirar documentos es una de las partes más delicadas que existe dentro de la gestión documental, debido a que si retiramos información vital, estamos perdiendo historia, estamos perdiendo antecedentes y la prueba de alguna actividad. Las transferencias documentales. La transferencia documental son procedimientos estrictos de gestión documental. La transferencia documental no solamente es entregar la información en soporte de papel o en cualquier tipo de soporte en el archivo central. La transferencia documental es un procedimiento normalizado y normatizado, estricto, que debe cumplir el archivo de gestión una vez se cumpla el plazo precaucional que dice la tabla de retención documental de esa unidad administrativa específica. Si no se cumplen los requisitos de transferencia documental, no se debe recibir. Si se recibe, es responsabilidad del archivista que la información llegue desorganizada. Cuando la información cumple su plazo precaucional mínimo de 20 años en el archivo central y debe pasar al archivo histórico por sus valores secundarios, se llama transferencia secundaria. Ese es otro procedimiento en el cual la información que estaba semiactiva en archivo central va a pasar al archivo histórico y va a permanecer allí hasta que la humanidad desaparezca. ¿Por qué se habla de este término, se habla de esas palabras de que la humanidad desaparezca? El ser humano ya tomó conciencia de que trascendemos y tenemos que guardar información para el futuro. Estamos en un momento de cambio de la humanidad muy importante y tenemos que conservar esos antecedentes, conservarlos para las futuras generaciones, para ver qué decisiones tomamos en este momento en el mundo. El control. La archivística toma el control de las organizaciones. A nivel archivístico se tiene una frase: si el archivo está malo, la empresa está mala. En el archivo central, aunque no debemos de utilizar las palabras archivo, sino fondos documentales, porque archivo es un sitio, o puede ser un documento, puede ser una unidad de conservación, sea tipo carpeta, tipo CD, tipo caja, etcétera, diferentes tipos de unidades de conservación que hay. Pero cuando encontramos en nuestras instalaciones de archivo, encontramos fondos documentales desorganizados, podemos evidenciar que la empresa no ha tenido la disciplina suficiente para poder organizar la información. Asimismo son los trámites, asimismo la atención al cliente, sea interno o sea externo. El acceso a servicios de información. La disponibilidad de la información es lo más importante. Se debe conservar, primero se debe tramitar como debe ser. Hay una normatización, una normalización. Se debe conservar, se debe custodiar y se debe tener la disponibilidad para entregar información confiable, información fiable, información segura a los usuarios. Es el fin de todo esto, conservar la historia para que nuestros usuarios, clientes internos y externos puedan acceder a ella sin ninguna dificultad. Claro, hay unas restricciones, hay información privilegiada que no debe ser vista por todas las personas, hay información reservada, hay diferentes niveles de información que deben ser tenidos en cuenta. La archivística no solamente existe como archivística, la archivística necesita de ayuda. La archivística necesita ayuda de la historia, de la paleografía, de la administración, del derecho, de la diplomática y de la informática.
¿Por qué la historia? La archivística y la historia van de la mano. Si la historia sin los archivistas no existiría. La paleografía, ¿por qué? Es idéntico al concepto de historia. La historia es nuestra, nuestra memoria. La paleografía es la memoria en otro soporte. A nivel gestión documental, yo personalmente he tomado mi labor archivística desde dos puntos de vista, el derecho y la administración. ¿Por qué el derecho? Toda la gestión documental está normatizada, no podemos inventarnos nada, todo tiene un campo de acción y es por ese campo de acción que tenemos que movernos, no podemos salirnos. ¿Por qué la administración? Porque existen procedimientos, los procedimientos es la parte fundamental del actuar administrativo, de la transparencia. Si tomamos la normatización y la normalización como debe ser, las empresas son transparentes y dinámicas y el flujo de la información fluye perfectamente dentro de la empresa sin ningún traumatismo. La diplomática, ¿por qué la diplomática? Porque estudiamos el formato, el concepto de documento, estudiamos la caligrafía, estudiamos el por qué se crearon los documentos, por qué motivo se utilizaba tal tipo de letra, etcétera. Es un contexto muy amplio de la diplomática. ¿Y por qué la informática? La informática porque estamos en el siglo XXI y la era del Internet y de las comunicaciones están en un boom inmenso. Se habla mucho de archivos digitales, tenemos que comprender algo y diferenciar algo, que una cosa es la información digital y otra cosa es la información electrónica. La información electrónica es la generada a través de medios electrónicos. Está la página, están las páginas, está el internet, están la creada en los ordenadores, y la información digital es la información que sale de otro tipo de soportes, se desmaterializa y pasa a un formato diferente llamado digital. Se confunde mucho el escaneo con la digitalización. El escaneo simplemente es la desmaterialización de la información de soporte papel a un soporte electrónico, sin ningún tipo de metadatos. La digitalización comprende unos parámetros estrictos de seguridad, confiabilidad, fiabilidad, confiabilidad, etcétera, que estaban descritos en el decreto 2609 de 2012 y fue actualizado en el decreto 1080 de 2015. Es una compilación normativa donde podemos encontrar todo. ¿Cuál es la problemática principal que hay en Colombia? Que los funcionarios no están conservando la información electrónica en los discos duros, ni tampoco están conservando la información electrónica que se encuentra en la nube ni en los correos electrónicos. Todo el mundo está pensando que la información solamente es la información en papel, soporte papel. Es un gran error que está perjudicando mucho a los archivistas y que dentro de la presente materia tengo grandes expectativas de encontrar dicha forma de organizar los documentos electrónicos de archivo y crear antes que nada el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Habíamos hablado de procedimientos. Los procedimientos están encaminados a la organización, a la conservación y al servicio de los documentos. El procedimiento nos indica qué documento inicia, qué documento continúa y cuál documento finaliza. Esta información la podemos encontrar muy explicada en la cartilla de ordenación del Archivo General de la Nación, creada en 2003. Ya habíamos hablado inicialmente de que este se relaciona directamente con el principio de orden original. Este principio de orden original es uno de los, yo creo que es el principio que más transgreden los funcionarios. Las personas no tienen la conciencia de que la información tiene un orden cronológico o un orden de creación estricto y natural, y están organizando las cosas de cualquier manera, están separando la información, eso tiene que ver mucho con la forma en que están enseñando las universidades a los profesionales, en las carreras técnicas también. Una sugerencia que yo hago al docente, porque pues este video también sirve para hacer recomendaciones, es que se debe contemplar la posibilidad que en toda carrera, en todo programa de pregrado se enseñe de sexto semestre en adelante la materia de gestión documental. ¿Por qué hago esta recomendación? Debido a que yo he tenido ya llevo bastantes años trabajando como archivista,
Inclusive le comento al señor docente que soy archivista egresado de la Universidad Católica de Manizales, poseo mi tarjeta profesional, estoy expedida por el Colegio Colombiano de Archivistas y también soy miembro de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Debido a toda esta observación que he hecho yo, a esta problemática que me ha tocado vivir, me doy cuenta que el profesional de otras áreas simplemente genera información pero no sabe qué hacer con ella. Si le enseñamos a los profesionales o a los futuros profesionales qué hacer con la información generada, cómo la debe conservar, cómo la debe organizar, cómo debe hacer las transferencias al profesional o al experto en conservar la información y en tenerla disponible, las unidades administrativas nunca van a ser colapsadas por este gran flujo documental, tanto a nivel físico como electrónico que existe en la actualidad. Podemos decir que de verdad, hay una problemática a nivel nacional respecto a la información. Otra circunstancia que se presenta con los procedimientos es que tenemos personas que no conocen o no están preparadas académicamente para explicarle a los funcionarios y a los profesionales qué es lo que deben hacer con esa información. Y se están basando solamente en entregar unos nombres a unas series y subseries que no existen. Se habla del principio de procedencia y del principio de honra original, ya explicados anteriormente. Los documentos. La ciencia estudia la archivística, esta ciencia estudia los documentos. Oye, porque toda la información que nosotros manejamos generamos dentro de la organización, debe estar contenida, debe estar plasmada en un soporte. Eso es parte de la diplomática. La diplomática estudia esto, los documentos. Se habla de la documentación, pero la diplomática es una especialidad que estudia todo el contexto de los documentos. Tiene que ver lo que es la documentación y la diplomática tiene mucho que ver, aunque la documentación es la ciencia de las ciencias, es la ciencia base. Luego, más adelante explicaré en qué consiste la ciencia de la información y la documentación. La archivística estudia como un todo a la información, al documento. No se limita solamente a verificar un archivo, un papel, es parte de un engranaje que mueve una organización completa. No podemos mirar documento por documento, nosotros miramos un todo para poder saber en qué consisten las cosas. Voy a leer conceptos de estudiosos del tema, donde dicen que es una ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, los principios de conservación y organización, así como los medios para su utilización. Es una ciencia que tiene sus variantes metodológicas, puede auxiliarse de la metodología de otras ramas. Ciencia cuyo objeto de estudio son los archivos sin perder de vista su conservación, administración, clasificación y ordenación. De pronto yo hablo mucho de la archivística porque pues es mi especialidad, es mi profesión y es bueno tener en cuenta algo. La archivística en la actualidad está desvalorizada. Yo creo que desde la Universidad del Quindío se puede empezar a trabajar para que todas las personas que no son archivistas no trabajen en los archivos, no trabajen administrando fondos documentales. Le hago una pequeña observación a nuestro docente, si de pronto él conoce la problemática a nivel nacional donde los fondos documentales son administrados por personas empíricas que no tienen nada que ver con nuestra profesión. La profesión de ciencia de la información, documentación, bibliotecología archivística tiene mucho que ver, pero no comprendo por qué otras carreras, otras profesiones están administrando nuestra profesión. Debemos tener en cuenta que no somos simples arreglapapeles, nosotros somos profesionales de la información y debemos saber la información cómo debe fluir entre la organización. Tenemos que tener claro qué es la información, tenemos que tener claro qué son los documentos, tenemos que tener claro qué son los soportes, tenemos que tener claro los principios de oro de la archivística, tenemos que tener claro que archivística y gestión documental son dos cosas diferentes pero que se complementan una con la otra. Debemos que tener en cuenta todas estas situaciones para que nuestra carrera, la que estamos estudiando en la actualidad, tenga una valorización y un valor muy grande frente a otras carreras que están menospreciando la nuestra. Es el deber nuestro entender
que esto es una carrera nueva. Así lleve muchos años, pero es una carrera nueva que en Colombia apenas está saliendo. Voy a hablar de bibliotecología. ¿Qué es la bibliotecología? Es la disciplina encargada de la organización y administración de las bibliotecas. El término deriva de las palabras griegas, vale la definición biblion y teke y logos. ¿Qué le puedo decir yo de bibliotecología? La bibliotecología no está enfocada al estudio de los libros solamente. El fin de toda la bibliotecología es el servicio al usuario. La información allí está organizada. No podemos comparar la bibliotecología con los archivos porque son cosas, aunque tienen afinidad, son diferentes. En la biblioteca la información ya está creada, ya está contenida, ya está separada, ya está organizada. En los archivos la información es creada, empieza desde ceros. Ya cuando inicia en archivo de gestión, la información apenas está siendo creada. Diferente es cuando se encuentra ya en archivos centrales o pasa en transferencia secundaria al archivo histórico. Tenemos que tener en cuenta algo en las bibliotecas. En las bibliotecas no existe el término fondo documental acumulado, mientras que en los archivos sí. ¿En qué consiste el fondo documental acumulado? Es lo que no tiene, es la información que no tiene ningún tratamiento archivístico. Las bibliotecas todas están organizadas, por mucho desorden que haya, siempre hay una organización, sino que ya la bibliotecología ya empieza a estudiar la manera de organizarlas de manera metódica y perfecta para que el usuario tenga la información disponible cuando la necesite, y debe haber un funcionario que la entregue cuando el usuario la esté solicitando. Domingo Bonocore es la primera persona que ya empieza a mencionar a la bibliotecología, y la menciona como el conjunto sistemático de conocimientos relativos al libro y a la biblioteca. El fin de estudio de la bibliotecología son los libros y las bibliotecas, pero el fin primordial de la bibliotecología es el servicio al usuario. Son cosas diferentes que tenemos que tener claro el concepto. Se habla de bibliología. Acá tengo pues me toca ayudarme pues de ciertas ayudas que tengo, de ciertos resúmenes, ya que pues son términos muy nuevos para mí, que debo tratar de ir comprendiendo, de ir evolucionando en lo que es la bibliotecología, porque la verdad, sinceramente, acá le digo al señor docente, al docente de la materia, que es una ciencia nueva para mí. Es un tema muy nuevo que estoy tratando de asimilar, de comprender, porque siempre me he desempeñado en el campo archivístico. Se habla de la bibliología, bibliotecnia, bibliografía y bibliotecografía. Son ciencias que todas engloban el estudio del libro en sí mismo y a las bibliotecas. Además, la bibliotecología se apoyaría en distintas disciplinas. Perdón, pasé la diapositiva, como la paleografía, la filología y la metodología histórica. Se habla de la bibliotecología como ciencia social particular que estudia el conjunto de elementos que permiten conformar, facilitar y promover el uso de las colecciones de bibliotecas reales o virtuales, integradas por documentos de cualquier índole que registren los conocimientos y la actividad creadora de la humanidad, y que por su carácter e intención sean susceptibles de difusión o hayan sido difundidos. Se habla del conjunto de elementos de conformar, facilitar y promover. La bibliotecología y las bibliotecas no solamente están como un recinto donde se guardan la información para ser custodiada y no consultada. Esa es una de las grandes diferencias que hay con la archivística. La bibliotecología está enfocada totalmente al servicio al usuario. Obvio que se custodia la información. En la archivística se custodia la información, pero se habla de información semiactiva, mientras que en la bibliotecología la información siempre la estoy considerando yo, ya comparando las cosas, tratando de buscar las diferencias.
La información de las bibliotecas siempre está disponible, sí, no hay información reservada, no hay información clasificada, sino que la información está disponible en todo momento. La finalidad es que esa información sea entregada a los usuarios, mientras que en la archivística la finalidad es custodiar para que cuando el usuario las vaya a necesitar, que no tampoco es toda la información y es en todo momento esa información esté disponible. La bibliotecología no tiene una disponibilidad precisa, la bibliotecología busca también al usuario, le enseña al usuario. La bibliotecología no está quedando quieta. Yo considero más estática la archivística a nivel documental que la bibliotecología. La bibliotecología es más dinámica. Eso es lo que estoy tratando de entender, estoy tratando de estudiar, de ver las diferencias. Lastimosamente acá en donde vivo yo, que es en el sur del país, en Mocoa Putumayo, no tenemos bibliotecas donde yo pueda ir a consultar esa información. Le pido el favor al señor docente que va a escuchar esta intervención, que tampoco es tremenda clase magistral que estoy haciendo, sino que es una segunda oportunidad que me dio de presentar el trabajo y que pues lo estoy haciendo tratando de comprender las cosas. Veo que la bibliotecología busca al ciudadano, busca al usuario para enseñarle que existe esa información, que la debe consultar, que debe tratar de entender esa información, que la debe socializar, entenderla. Todo eso estoy tratando de entender, mientras que la archivística, que es mi profesión, me estoy dando cuenta que nosotros como archivistas no buscamos al usuario, el usuario nos busca a nosotros. Creo que es una gran diferencia que he logrado asimilar, estoy tratando de entenderla y voy a seguir estudiándola. Se habla de recursos humanos, de materiales, financieros, tecnológicos. La bibliotecología no ha sido apática a la tecnología, por el contrario, está buscando la tecnología para llegar al usuario, no está quedando encerrada. La archivística tampoco está quedando encerrada, pero la información archivística disponible en medios digitales es más estática, mientras que la bibliotecología sí está llamando al usuario a que ingrese a la biblioteca, sea virtual o sea física, para que consulte la información. Se habla de literatura profesional, hay legislación al respecto, hay formación de bibliotecarios. Nosotros tenemos la Universidad del Quindío, también tenemos la Universidad de La Salle y la Universidad Javeriana como máximas exponentes y la Universidad de Antioquia como máximos exponentes de la bibliotecología en Colombia, también de la archivística, obvio. Hay asociaciones, hay investigaciones y tecnología específica o aplicada en las bibliotecas. Existen diferentes tipos de software para poder acceder a la bibliografía que se encuentra en la web. ¿Por qué es importante la bibliotecología? Esta ciencia se encarga de administrar el conocimiento humano e inculcarle a la sociedad la gran importancia que tiene cualquier tipo de información en el presente y el futuro. Lastimosamente, como los medios digitales están en auge, las personas se han vuelto perezosas en leer. Las bibliotecas están siendo consideradas como o se están dejando en un segundo plano. Pero si nos ponemos a mirar qué función tienen las bibliotecas en la comunidad, siempre y cuando la persona que esté administrando la biblioteca sea un profesional en el área, las bibliotecas van a colaborarle a la administración, sea municipal o departamental, en la educación de la comunidad que tiene alrededor. La biblioteca también está entrando en las redes sociales y tenemos mucha bibliografía en el internet. Se habla de organización y documentación, eso tiene que ver con la catalogación, porque una biblioteca que no esté catalogada es como un archivo que está desorganizado. O sea, no tendría una disponibilidad de información precisa, confiable y rápida. Habla de una clasificación, obvio, porque no todos los libros, no toda la información que se encuentra contenida en los libros, pues se puede unir de cualquier manera, de manera arbitraria. Se habla de arquitectura de la información, de bibliometría, que tiene que estar directamente relacionada con la arquitectura de la información. Hay un factor de impacto, que también eso es parte del estudio de la bibliotecología. Hay un índice de citas, que es parte del estudio de la bibliotecología. Se habla de gestión del conocimiento, generación de conocimiento también. Se habla de que la bibliotecología está enfocada a los usuarios autores. Para poder llegar a hacer esas consultas, entrevistas, se llaman métodos obstructivos, la encuesta y las entrevistas, y los métodos no obstructivos son análisis de los patrones de búsqueda. También en la bibliotecología todo está normalizado.
todo está, no sé, la verdad en este momento no tendría claridad si está normatizado, porque no es mi campo de acción la bibliotecología, pero sí sé que está normalizado. Hay procedimientos, hay patrones de búsqueda estrictos que ayudan a que el bibliotecario entregue la información o que el usuario acceda a la información de forma precisa y rápida. Hay tareas del bibliotecario, adquisición de nuevos materiales, obvio la información todos los días se genera, los libros no paran de crearse, hay diferentes autores, diferentes ramas que deben ser estudiadas y que deben ser conservadas y contenidas en libros, hay catalogación y clasificación de materiales, porque no se pueden colocar de forma indiscriminada dentro de la biblioteca, desarrollo de las colecciones, se habla de colecciones de las series de libros, descarte de materiales obsoletos, también tenemos que hacer un pequeño expurgo en las bibliotecas, no toda la información se debe conservar cuando ya carece, no hablemos de validez, acá en la bibliotecología el tiempo de retención es muy diferente, depende ya también del estado de conservación. Establecimiento de políticas o normas de funcionamiento de los centros de información o bibliotecas donde trabajan, se habla de conducción de entrevistas de referencias, contratación de servicios de suscripción a revistas impresas o electrónicas, investigación, promoción de lectura. Ahora vamos a hablar de la información. La información. Se habla de archivística, se habla de documentación, se habla de bibliotecología, pero todo esto, estas ciencias no existirían si no existe lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es la materia fundamental, lo elemental? Es la información. ¿Qué es la información? Está definida como una serie de datos con significado que organiza el pensamiento de los seres vivos, en especial el de nosotros. En lingüística pudimos comprender que los animales, aunque se comunican, y eso se llama información, no articulan. El problema de la articulación, y hay un ejemplo muy bueno que me gustó, y es el de los gatos. Un gato puede comunicarse con otro gato por sonidos, pero un gato no puede articular, no puede modular, no puede decir sí o no puede decir no, mientras que el ser humano sí puede organizar la información, puede pensarla y puede organizarla y modularla. Esa es la gran diferencia entre humanos y animales. En sentido general, la información es un grupo organizado de datos procesados. Nosotros procesamos la información. La información, por muy básica que sea en un ser humano, siempre ha sido procesada por el cerebro. Esto integra un mensaje y adquiere conocimiento. La información va y viene y dependiendo del receptor, canal y mensaje, emisor, canal, mensaje y receptor, la información genera un conocimiento. No pensemos que conocimiento es estudio a toda hora. Conocimiento es comprender y entender lo que nos está haciendo entender el emisor que se encuentra frente a nosotros o que se encuentra en el contexto en el que nos encontremos en ese momento. ¿Esto a qué ayuda? A la toma de decisiones. La toma de decisiones lo podemos ver desde el punto de vista de decisiones trascendentales para la humanidad, sino que una decisión puede ser el pasar o no pasar la calle, el mojarse o no mojarse cuando está lloviendo. Eso es información, el saber que lo que nos llega a impacta nuestro cerebro es algo que nos va a servir para tomar una decisión pequeña o grande. Se caracteriza porque la información, por los datos, se refiere a toda información recopilada y codificada para poder ser archivada y guardada. El orden, la información, para que eso tenga sentido, es bueno que esté organizada. Volvemos a la bibliotecología, volvemos a la archivística, volvemos a la documentación, volvemos a los sistemas de información. Si no hay datos, no hay información. Si no hay orden, la información, lo puedo decir en mis palabras, no tiene tanto servicio como estuviera organizada. La veracidad. La información debe ser veraz. Tiene que tener fuentes veraces, debe provenir de algo que valga la pena, que se pueda comprobar. El valor. Se refiere a la utilidad de información para el destinatario, lo que hablamos. ¿Será que me sirve tomar esa decisión? ¿Será que no me sirve? Las características de la información, ¿cuáles son? La exactitud. La información debe reflejar el evento al cual se refiere y debe ser medido y expresado con poca variabilidad. La información, si no es exacta, nos genera una duda. Al generarnos una duda, pues podemos hacerlo o no hacerlo. Cuando la información es exacta, tomamos la decisión rápida. Tiene que ser objetiva.
Tiene que ser producto de criterios establecidos para interpretarlos en forma estandarizada por las diferentes personas en el contexto en el que se encuentren. Si la información no es exacta, no es objetiva, la decisión no se toma. Podemos dudar, y el dudar nos hace perder tiempo. El perder el tiempo es tomar una mala decisión. Válida. La información debe permitir que sea medida en forma precisa y buscar un criterio. Al decir válida es que la información sea real, sea verdadera, continua. La información, si no llega tiempo después, la información ya no nos sirve. Si no llega antes, no vamos a comprender qué está pasando. Completa. Si la información nos llega por partes, no vamos a comprenderla. En alguna ocasión encontré en un libro que la información es lo siguiente: dato más dato es igual a información, pero dato solo no es igual a información. Es fácil comprender porque si la información dato más dato más dato más dato, dependiendo del tipo de información, no es completa, no la vamos a comprender. Nuestro cerebro no tiene la capacidad imaginativa de hacer lo que no conoce. Tiene que ser oportuno. Si llega tiempo después, como mencionaba antes, ya no sirve para nada. Si llega antes, no van a comprender el porqué de esos datos. Comparable. Tiene que ser confrontada. Tenemos la habilidad de la memoria y la vamos a confrontar con nuestros conocimientos. Existen diferentes tipos de información. Está la información privilegiada. No, las personas no pueden, o los usuarios no pueden acceder a ella de forma directa. La información pública es la que los usuarios tienen en todo momento disponible. La información privada. La información privada tiene ciertas restricciones, pero con cierta normatización se puede acceder a ella. La información interna es la que circula entre las organizaciones. La información externa es la que circula fuera de las organizaciones y puede llegar a entrar a las organizaciones. Ahí entraría lo que llama a nivel de gestión documental la ventanilla única de correspondencia. La información directa es la forma de comunicación humana, se da por medio de una lengua natural y se caracteriza por la inmediatez temporal. La indirecta no se proporciona directamente por una fuente, sino que se encuentra luego de revisar las sugerencias de los documentos que contienen dicha información. Llega a una persona a través de un medio distinto al que la origina. Es selectiva. Este tipo de información, ¿qué podemos especificar? Pueden haber diferentes tipos de informaciones que estén circulando en el contexto, pero todos tenemos la capacidad de comprender cuando esa información va dirigida a nosotros, siempre y cuando estemos buscando esa fuente de información. Semántica tiene que ver con todo lo relacionado con los signos lingüísticos. También se habla de atributos de la información. Los atributos de la información tienen que ver con la finalidad, define el objetivo que busca la información, si está presente o no es claro, solamente son datos aislados. Modo y formato. Es la información, es la forma como se recibe la información. Nosotros tenemos diferentes formas de recibir la información. Tenemos 5 sentidos que nos ayudan a comprenderlas. La redundancia. Es exceso de información. La redundancia es demasiada información y pues satura tanto al receptor que no sabe qué decisión tomar. La eficiencia es cuando la información es poca, es precisa, es concisa, es lógica y es capaz de asimilar al usuario, al receptor. La velocidad. La velocidad se refiere al tiempo de asimilar la información. La frecuencia es la forma, es la periodicidad, es la continuidad con que se entrega la información. El costo. Voy a leer un término que habla de costo. El acceso y la adquisición de la información conlleva costos normalmente cuantificables, o sea que debe ser medible, tiene que tener la capacidad de ser medible. Es tener un valor. La información es intangible, al ser un intangible no la podemos tocar, pero sí podemos evaluarla cualitativa y cuantitativamente. Cuando digo que la información no se puede tocar, también tengo que explicar que la información, no estoy hablando de la documentación o de un video, la información cuando, ejemplo, la voz que nosotros generamos, los gestos, porque los gestos también van dentro de la información. Al decir que es intangible me refiero en sí la palabra información, pero la información también se puede ver, la información también se puede palpar. La confiabilidad, la información tiene que ser confiable.
una fuente no confiable no la podemos recibir y no la podemos acatar, no podemos asimilar esa información exacta, tiene que decirnos qué es para poder entenderla y comprenderla, y validez, pues, que sea específica, que podamos darle aplicabilidad. Los sistemas de información. ¿Qué son los sistemas de información? Es un conjunto de componentes interrelacionados que procesa, recupera, distribuye la información. Acá entramos a los sistemas de información a hablar algo de lo que llama el flujo de la información. Así como en la administración existen flujos de trabajo, con la nueva era, con las tecnologías de la información y la comunicación, existe el concepto de flujos de información, que es la manera dinámica en que fluye toda la información dentro de la organización, tanto la información que va como la que viene, pero debe ir por unos canales estrictos donde haya confiabilidad, fiabilidad, seguridad, estabilidad, neutralidad tecnológica, etcétera, etcétera, que haga que esta información tenga una validez, que sirva para algo, que esta información sea cuantificable, que esta información ayude a resolver trámites, que esta información nos ayude a tomar decisiones. El sistema de información debe ser tan confiable que permita que todos estos datos que se mueven en la red interna ayuden a tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Es un proceso permanente de recolección, presentación, interpretación, uso y aplicación de la información en la toma de decisiones, redefinidas de efectivos recursos y estructuras de la organización. Se habla mucho en la actualidad de software de gestión documental y hay software también de bibliotecología. La diferencia que yo estoy observando en bibliotecología y archivística es que el software de bibliotecología es preciso, entrega información precisa siempre y cuando sea descargada por profesionales. En la actualidad, en nuestro país, los software de gestión documental están diseñados por ingenieros de sistemas, pero sin tener en cuenta archivistas profesionales y con experiencia en el diseño de estos. Está conllevando a que la desorganización física se vuelva desorganización electrónica y desorganización digital. El sistema de información tiene mucho que ver en esto. El sistema de información es un software de gestión documental, hablando del tema archivístico, y es un software, creo que se llamará de catalogación para el tema de la bibliotecología. Lo importante aquí es quién lo diseña y quién descarga la información y quién va a usar la información. Eso es lo principal en un sistema de información. Un sistema de información puede tener mucha aplicabilidad, pero si no se usa, si no se conocen las propiedades, si no es normalizado y normatizado el flujo de información que va a correr, que va a circular dentro de este sistema de información, no va a servir para nada. Funcionamiento del sistema de información. Es el componente físico, estamos hablando de las personas. Me voy a apoyar aquí en cierta bibliografía que tengo para poder explicar las cosas. Está constituido por las máquinas, computadoras y sus complementos periféricos. Los complementos periféricos son la impresora, los monitores, el teclado, el mouse, etcétera, etcétera. El programa para el manejo de datos son los software, como les dije, le explico al profesor dentro de mi experiencia que los softwares de gestión documental están siendo vendidos, están siendo feriados como la panacea que va a salvar la gestión documental de las empresas. Se está volviendo un cúmulo de información electrónica que no se va a poder organizar de ninguna manera. Sí, y eso hay que verlo, no sé, en la bibliotecología, según lo que nos mostró en una diapositiva el señor profesor, los software son muy precisos. No sé si las demás bibliotecas en el país tendrán, como digo, no tengo acceso a bibliotecas que tengan sistematizado las cosas. El recurso humano, el componente principal es el recurso humano, también es la parte más débil de la cadena. Si el recurso humano no descarga bien la información, no la procesa bien, el sistema de información no cumple con su objetivo. Datos e información. Ya sabemos que la información es primordial, es la base de todas estas ciencias. Si la información no es descargada por el recurso humano, por muchos programas, por mucho componente físico, no va a servir para nada el sistema de información. Tiene 4 componentes básicos.
Tiene el componente de entrada, que son los inputs, el almacenamiento, la salida de información, que son los outputs, que son básicos en todo sistema de información o todo software. La ciencia de la información. ¿Qué es la ciencia de la información? De la documentación, perdón. Perdón, de la ciencia de la información. Se conoce con diferentes denominaciones según la etapa de desarrollo. Se habla de documentación, documentalística e información científica. Se ha empleado para definir en esencia un mismo fenómeno que, como resultado del continuo desarrollo humano y tecnológico, ha experimentado diferentes fases en su evolución. La ciencia de la información viene a desarrollarse más que todo en el siglo XX, cuando todo este auge de tecnología informática, cuando hablo de informática no solamente es a nivel bits, ceros y unos, sino que también hablo de informática a nivel información, porque la televisión, los radios, los computadores, nuevas formas de libros han surgido. Necesita que haya una ciencia que estudie todo eso. Es cuando aparece la ciencia de la información. La ciencia de la información busca organizar, estudia el almacenamiento, la recuperación de todos estos datos. Voy a leer una parte de bibliografía del Tratado de Olet que la define como el Tratado de Olet, la nueva ciencia denominada simultáneamente bibliografía, documentología y documentación, tiene un objeto propio, el estudio de los documentos, o sea que sí es ciencia porque tiene un objeto de estudio, y aparece definida como ciencia general, auxiliar de todas las demás, que les impone sus normas desde el momento de la en que transmite sus resultados en forma de documentos. Esa es la documentación. Perdón, tuve un pequeño error. Se habla de ciencia de información, es el estudio de las nuevas ciencias, comprende el estudio de las nuevas ciencias. La documentación es la que habla de Olet, que es la ciencia que dicta las reglas para las demás ciencias. La ciencia de la información surge como una necesidad social. Existe el método de investigación de recopilar, conservar, buscar y divulgar la información. Hablaba de que el siglo XX trae grandes avances científicos que hacen que todo esto de información nueva, estas ciencias nuevas, tengan que ser compiladas por alguna otra ciencia mayor para poder investigarlas y reunirlas y entenderlas. O sea, la información científica y tecnológica relevante, hay cambios en los soportes. Hablamos de los soportes, pueden ser físicos, virtuales, análogos, digitales, visuales, orales, auditivos, etcétera, etcétera. Organización, almacenamiento y recuperación de la información. Ahora sí vamos a tratar la definición de Olet, que define a la documentación como bibliografía, documentología y documentación, y tiene un objeto propio. El estudio de los documentos se definida como ciencia general, auxiliar de todas las demás, que les imponen sus normas del momento en que ellas transmiten sus resultados en forma de documentos. Los documentos no, que debemos de sacarnos de la mente que el documento es el papel. Documentos es cualquier información plasmada en un soporte. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Documentar la información no significa escribirla, también puede ser descrita, también puede ser visual. Un pasacalles es información, un calendario es información, y esa información contenida en el pasacalle y contenida en ese calendario es un documento. Así no sea un documento, porque al pensar que es documento, todos pensamos en documentos notariales, documentos oficiales, pero un documento es algo que registra información y que sirve de testimonio de algo. Impone las normas, es multidisciplinar. Se habla de que es la ciencia del procesamiento de la información, integradora y globalizadora. Tiene que ver mucho con la museología, la archivística, bibliotecología, etcétera, porque pues obviamente hay documentos en todas estas ciencias. Ya tenemos claro que es la palabra documento. Ahora, el perfil profesional. El perfil profesional del profesional, disculpen la redundancia y la repetición, del profesional de ciencias de la información, bibliotecología archivística, fue extraído de la página web de la Universidad del Quindío. Busqué directamente el perfil profesional porque
Nosotros estamos estudiando para ser profesionales de la información, profesionales en bibliotecología, profesionales en documentación y en archivística. Nosotros estamos estudiando y nos están preparando para poder analizar, procesar y suministrar información análoga y digital para administrar unidades de información. Quise colocar esta diapositiva con imágenes de ejecutivos porque es bueno sacarnos el paradigma de que el bibliotecario es la persona, el ratón de biblioteca, que el archivista se le arregla libros, que no se conoce la ciencia de la información y no se conoce la documentación. El profesional de ciencias de la información y la documentación, bibliotecología archivística, debe estar en la capacidad de administrar unidades de información. Las unidades de información ya sabemos cuáles son y hemos tener la capacidad de elaborar instructivos, tenemos la capacidad de elaborar procedimientos, tenemos la capacidad de dirigir presupuesto, tenemos que tener la capacidad de dirigir personal, tenemos la capacidad de crear, tenemos que tener la capacidad de catalogar, de crear tablas de retención, de realizar la valoración documental, tenemos que tener la capacidad de distinguir los documentos, tenemos que tener la capacidad de estudiar los documentos. De colaborar en la elaboración de software de gestión documental o de software de bibliotecas. Aplicar las normas legales vigentes en el desempeño profesional como archivista y bibliotecólogo. También como yo sé pues que este video es algo más académico, no tan público, también yo sé que nuestro docente debe tener tarjeta profesional, hago caer en cuenta la ley 1409 de 2010, donde dice el ejercicio legal de la profesión, bibliotecólogos y archivistas debemos tener una tarjeta profesional para que nuestros instrumentos archivísticos deban ser legales. De lo contrario, estamos incurriendo en una posible sanción por parte de nuestro ente rector, que es el Colegio Colombiano de Archivistas, e inhabilidades. A nivel sector público es obligatorio tener la tarjeta profesional como archivista. A nivel bibliotecólogo también hay Colegio Colombiano de Bibliotecólogos y me imagino que debe ser lo mismo, que para poder ejercer esta profesión debe tener unos amparos legales. Implementar las tecnologías análogas, electrónicas, digitales y virtuales que permitan optimizar el acceso, almacenamiento, recuperación, uso y distribución de la información. Contribuir a la democratización del acceso a la información y a la documentación. Lo que hemos explicado, la información debe ser pública, pero también hay restricciones. Antes la información en la Edad Media era restringida, ahora la información es más pública que restringida. Realizar investigaciones sobre organización, administración, procesamiento, diseminación, acceso, almacenamiento, recuperación, distribución, tendencias y necesidades de información. Promocionar la lectura en cada una de las unidades de información. Orientar a los usuarios en el uso de los recursos de las unidades de información. El plan ocupacional, ¿en qué vamos a trabajar? No vamos a trabajar simplemente arreglando libros, no vamos a trabajar simplemente guardando información en carpetas. También tenemos la capacidad, una vez nos graduemos, de ser directores de diferentes unidades de información, planificar, emprender y ejecutar proyectos de servicios de información, asesor y consultor en las áreas de manejo de la información. Es reconocida la facultad, es reconocido el programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología Archivística a nivel nacional. Muchos egresados de este programa están desempeñándose en altas esferas, a nivel archivístico, a nivel bibliotecología. Y es una carrera que nos abre nuevos horizontes. Si buscamos la bolsa de empleos, un profesional de ciencia de la información es más buscado que el perfil ocupacional de otras universidades y nos van a dar las competencias para poder dirigir. Ya no pensemos tanto en ser los auxiliares, vamos a ser directores de unidades de información. Investigador en el área de información, no solamente tenemos que dedicarnos a la parte operativa, también la parte teórica de las 4 ciencias que estudiamos el día de hoy. Tenemos que tratar de buscar la parte teórica, de estudiar la academia, no solamente dedicarnos a la parte operativa, es una recomendación que yo siempre he hecho. Tenemos que empezar a sentar bases nuevas, tenemos que empezar a buscar, a seguir investigando, tenemos que utilizar el método científico, tenemos que seguir estudiando cada cosa, tenemos que buscar crear hipótesis, tenemos que formular hipótesis, crear teorías basadas en experiencias, basados en estudios. Para eso estamos siendo preparados en este programa. La bibliografía, le pido disculpas al señor docente, sino que relacioné cada una de las imágenes, no tuve el tiempo suficiente para poder hacer la bibliografía porque eran blogs, habían
páginas web, había libros y lo relacioné para evitar lo que llama el plagio. Nuevamente pido disculpas por no tener normas APA, pero la realidad es que el tiempo no me alcanzó para hacerlo. Quise hacerlo de buena fe y de buena voluntad, relacionar todas las referencias bibliográficas que pude para darle crédito de donde extraje cada información. No siendo más, doy por terminado el presente audio-video, agradeciéndole al señor docente la nueva oportunidad de presentar esta evaluación. El anterior la había hecho buscando en un software de voz, debido a que se hablaba de creatividad, pensé que era más creativo el utilizar un software. También me sirve a mí para capacitaciones porque es más preciso, no tengo tanta vacilación, me gusta más exponer presencial que virtual, es un poco complicado, pero estoy haciendo el mejor esfuerzo y bueno, muchas gracias, doy por finalizada mi intervención.